Hoy les quiero confesar algo muy personal a todos, y es que no tengo absolutamente nada preparado. No tengo nada preparado. Y usted dirá, Israel, ajá, ¿y a qué vienes con todo esto? Que precisamente hay ocasiones en nuestra vida en las que no tenemos nada preparado. Yo pienso que vivimos en una sociedad donde creer, sentirnos preparados para todas las áreas que podamos enfrentar, para todas las dificultades que podamos enfrentar, yo creo que es uno de los problemas más graves que las personas pueden tener. Cuando nosotros creemos que realmente tenemos el control de todo y que somos increíblemente preparados, más que un cumis, incluso en los conceptos y las sociedades en las que vivimos, la gente se prepara precisamente para estar preparado, valga la redundancia, para cualquier tipo de dificultades que podamos vivir. Pero cuando tú te preparas para unas cosas, eres inexperto en otras cosas. Entonces hace poco escuchaba a alguien decir estas palabras, y es: ¿qué es mejor saber, un poquito de todo o todo un poquito? Y suena como un poquito subjetiva la pregunta, pero vale la pena entender que en ocasiones no sabremos un poquito de todo ni todo un poquito. En ocasiones hay situaciones que nos van a llegar de golpe y que no nos va a dar chance, no nos va a dar tiempo de poder responder o de poder prepararnos previamente para esas situaciones que podamos vivir. Si no, dígalo, las madres que no estaban en sus proyectos quedar embarazadas o ser madres. Pregúntale a esas muchachas adolescentes que salieron a una fiesta con sus amigos a divertirse, a pacharla bueno, a hacer una pachanga sabrosa, y de repente, fruto del alcohol, fruto de esos momentos no presupuestados, sale el embarazo de una mujer. O dígalo, ese hombre que seguramente pensaba que tenía completamente el mango por las manos de su trabajo y que le creyó a las palabras de su jefe, que le dijo: siempre vas a estar conmigo, eres muy importante para la compañía, y de repente llega a su trabajo como todos los días a querer seguir facturando, a pasar la tarjetita en donde dice llegaste puntual como siempre, y de repente llega el supervisor y le dice: ¿será que podemos hablar en privado? Lo lleva a su oficina, lo siente y le dice: ya no te podemos seguir contratando más. ¿Quién se prepara para una enfermedad? Esos momentos de incertidumbre que llegan de repente sin previo aviso. Tú estabas en plena flor de la vida, muy joven, muy proyectado, con muchas visiones, y de repente comienzas a sentir un leve dolor de cabeza. De repente comienzas a sentir una pequeña punzada aquí en el corazón. De repente comienzas a sentirte con desaliento, con desánimo, las fuerzas se te van, y en cuestiones de días llegas al médico y te dice: jovencito, tienes cáncer. ¿Quién se prepara para esos momentos? Y la pregunta es: ¿por qué hay que estar preparado para eso? Hay diferentes situaciones en nuestra vida que nosotros vamos a tener que improvisar. Yo sé que la improvisación a los grandes visionarios y gente exitosa casi no le gusta, pero si nos ponemos a pensar, realmente no es que uno improvise en la vida. Lo que pasa es que uno habla de lo que ya conoce y ha vivido. Por eso es que las experiencias que nosotros pasamos en nuestro diario vivir son la mejor escuela que nosotros tenemos para responder cuando no sabemos qué responder. O sea, si nosotros pudiéramos entender que estar preparados no es solamente tener un título y exhibirlo ahí en la sala de nuestra casa, el doctor, el fulano, el mengano, sino que también la vida es una escuela. La vida también es esa universidad que nosotros tenemos, en donde desde que nos levantamos hasta que nos acostamos comenzamos a adquirir conocimiento. La misma ciencia lo ha dicho, nosotros somos una esponjita en la que diariamente podemos recibir en nuestro software mental millones y millones y millones de información, bits de información que ingresan constantemente a nuestra mente, que nosotros incluso hasta de manera inconsciente, incluso cuando tú estás viendo una película, cuando estás haciendo oficio, cuando estás preparando la cena, cuando estás alistando a tus hijos, cuando incluso no estás haciendo nada, estás haciendo mucho. Esos momentos en los que nosotros decimos: no voy a hacer nada, me voy a relajar. En ese momento tu mente comienza a divagar con pensamientos. Ahí estás recibiendo alimento mental. Entonces, hay momentos en los que vamos a sonar como yo soné al principio. No tengo nada preparado. No sé qué decirles. Y realmente cuando uno no sabe qué decirles, cuando seguramente más uno tiene que hablar. Porque si hay algo que poco nos enseñan hoy en día, es que también
fuera de lo convencional se puede aprender. No necesariamente nosotros somos maestros de nuestra vida cuando una universidad, cuando una pedagogía, cuando una profesión académica de este mundo lo dice que lo somos. Hoy en día lamentablemente le damos más gloria a un cartón académico que a la misma experiencia. Y por eso los grandes filósofos del siglo pasado, como Aristóteles, Sócrates, Parménides y todos estos grandes pensadores, no basaban su pensamiento en todo lo que podían estudiar académicamente hablando. Ellos lo vivían más por contemplación. Por eso hay un texto de la Biblia, Mateo capítulo 6, que me gusta muchísimo para las personas que constantemente vivimos afanados y preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a solucionar nuestros problemas en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, los problemas económicos que tenemos, los problemas financieros, laborales, empresariales, etcétera. Toda esa cantidad de tráfico de información que llegan constantemente a nuestra vida, ¿cómo hacemos nosotros para responder? ¿Cómo hacemos para no afanarnos con esto? ¿Cómo hacemos nosotros para no dejar que las crisis y el ataque de pánico y el desvelo y la gastritis se nos dispare y la tensión se nos sube y se nos baje por no saber responder a las diferentes situaciones que vivimos? Pues bueno, la Biblia incluso da respuesta a esto, que los mismos pensadores, filósofos del siglo pasado, esos grandes hombres de quienes estudiamos muchísimo, también nos lo enseñan, y es la contemplación. Si hay algo que nos enseña profundamente, más que cualquier otra carrera o cualquier otra capacidad de pensamiento, es la contemplación. Y la contemplación nace a partir del hecho de que tú no tengas que tener previamente un estudio académico para poder contemplar algo o a alguien. Entonces la Biblia, voy a parafrasearles, porque como digo, no tengo nada preparado y no es un juego. Algunos pensarán, sí, seguramente así se llama el mensaje, no tengo nada preparado. No, literalmente no tengo nada preparado. Y ahorita les voy a decir por qué en ocasiones es bueno no tener nada preparado. Por qué en ocasiones es bueno dejarse llevar por las olas de la vida. Y aunque suene contrario a los mensajes convencionales que nosotros recibimos, ahorita les voy a dar una serie de explicaciones. A ver si me sale. Porque digo nuevamente, no tengo nada preparado. Pero en Mateo capítulo 6 habla acerca de las personas que se preocupan y se afanan por lo que comen, por lo que beben y por lo que visten, que es básicamente la preocupación del 99.9% de todos los seres humanos que habitamos este globo terráqueo. Entonces lo primero que dice ese texto es: no os afanéis por qué vas a comer, qué vas a beber o qué vas a vestir. Y entonces comienza la Biblia a nombrar algunos ejemplos para que nosotros podamos entender por qué no vale la pena preocuparse y afanarse. ¿Por qué la preocupación y el afán es la peor inversión mental, física, sentimental y espiritual que uno puede invertir en el camino de la vida? ¿Por qué no vale la pena? ¿Por qué para nada representa una buena inversión invertir en afán, en preocupación? Entonces lo primero que dice la Biblia es: mira los lirios del campo. Entonces lo primero que nos manda este texto es: mira. No estudia, no te desgastes, no te esfuerces, simplemente mira. Y para mirar, ¿qué necesitas? Pues los ojos. Es lo único que tú necesitas. Tú no necesitas tener una académica, tú no necesitas tener un cartón, tú no necesitas tener un prestigio, un puesto muy popular para poder mirar. Lo único que necesitas es tener tus ojos 20/20. Entonces, mira. Entonces la Biblia dice: mira los lirios del campo. Dice: mira los lirios. E incluso usted ve que habla de la hierba del campo. Entonces dice: mira la hierba del campo, que hoy es y mañana se marchita. Mira los lirios del campo, las flores del campo. Mira sus colores. Si estás escuchándome y estás caminando por la calle, o estás en tu trabajo, o estás en tu casa, o estás en cualquier otro lugar, te invito a que por un momento te puedas regalar mirar. Regálate ese regalito exclusivamente hoy. Regálate ese momento de quedarte quietico y mirar. Comienza a mirar. Comienza a mirar flores. Estás por ahí cerca de algunas flores, estás por ahí cerca de algunas maticas bonitas. Quiero que la mires. Si estás en la calle y hay por ahí flores, rosas, claveles, lo que sea, quiero que la mires por un momento. Y entonces la Biblia me dice: míralos. Ok, ya lo estoy mirando, Israel. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
¿quién las viste? ¿Quién les puso esos colores a esas flores? ¿Quién le dio esos adornos hermosos a esas flores, a esas macetas hermosas, a esos campos hermosos que tú estás viendo? ¿Quién le dio esos colores? ¿Qué habrá hecho la flor para merecer tremendo adorno precioso? Pues la Biblia dice que esas flores que ustedes ven hoy, que se han vestido con toda esa gloria de colores, esa gama, esa paleta de colores tan increíbles, tan sobrenaturales. Tú ves esas flores y te parecen increíblemente bellas. Esas flores tú las tenés en tu casa porque tú dices, wow, eso me transmite felicidad, me transmite paz, me transmite alegría. ¿Sabes cómo se creó esa flor? Porque nosotros creemos que es todo lo que vale la pena, es todo lo que se crea a partir del esfuerzo, del trabajo y del desgaste. La gente dice, es que para tener plata tengo que trabajar 18 horas al día, es que para tener un buen trabajo tengo que esforzarme, es que para tener una casa tengo que desgastarme. Y vemos que aquella rosa, aquellas flores, aquellos pétalos, aquellas maravillosas flores que nosotros vemos en grandes lugares hermosos, en hoteles de 5 estrellas, vemos esos adornos de rosas, vemos que esas rosas no hicieron nada para tener esos colores. Vemos que esas rosas son rosas porque sencillamente la naturaleza decidió darle esos colores. Porque la madre naturaleza decidió hacerlas florecer sin que esas flores hayan pagado un precio. Si las flores pudieran hablar, las flores seguramente dirían, yo no hice nada para tener estos hermosos colores. Yo no hice nada para florecer de esta manera. Yo no tuve que hacer nada para que me pusieran en los palacios reales de Dubái, de Arabia Saudita. Yo no tuve que hacer absolutamente nada para que esté en el Palacio de Nariño, allá en la mesa real donde la gente se desgasta y se desvive para tener una conversación con el presidente. Ahí están las flores que no tuvieron que hacer absolutamente nada, siendo exhibidas, siendo cuidadas, siendo nutridas para que duren mucho tiempo. Lo digo porque hace poco tuve a mi tercer hijo y fue mi preciosa muñeca llamada Noah, y entonces alguien nos regaló un arreglo floral. Y ese arreglo floral lo puse en mi comedor, y cada vez que disfruto del almuerzo comienzo a mirar estas flores y me puse a pensar por un momento, ¿qué habrá hecho esta flor para que esté ahora en la sala de mi casa? Y me di cuenta que no hizo absolutamente nada. Entonces, en ocasiones nosotros creemos que el mucho trabajar, que el mucho desgastarnos, que el mucho afligirnos, que el mucho trasnochar, que el mucho dejar de comer porque hay que entregar las cuotas, hay que entregar las estadísticas, hay que correr para aquí y para allá, creemos que eso nos dará un fruto. Y la realidad es que al final de la vida terminamos con gastritis, colesterol, tensión alta, tensión baja, anemia. Y muchas veces por lo que estamos luchando y peleando, cuando ya llegamos por fin a la recta final de nuestro propósito de vida y ya creemos que podemos disfrutar de lo que tanto nos hemos desgastado, la realidad es que los años nos pasó. Los años de nuestros hijos que tanto nos pidieron y nos desearon tener, esos años de adolescencia, esos años de juventud donde nuestros hijos no sabían cómo atarse en un cordón del zapato, donde no sabían cómo hacer un nudo en su corbata, no sabían qué hacer porque la voz se le estaba engrosando, porque le estaba comenzando a salir barros en su cuerpo, en su cara. No sabían qué hacer ante la situación de que comienzan a gustarle un chico, le comienza a gustar una chica, de que no saben cómo controlar esas emociones, de que de repente la hija comienza a llegarle la menstruación y nunca su madre estuvo ahí para enseñarle cómo ponerse una toalla higiénica. Como este hombre de que quería cortejar a una mujer, nunca tuvo un modelo de padre porque siempre se la pasaba ocupado y no sabía qué hacer, no sabía si llevarle rosas o si tal vez llevarla así o qué palabras decirle. Y cuando nosotros ya queremos cosechar el fruto de todo ese trabajo, de toda esa ausencia, y quiero que no te olvides de esa palabra, de toda esa ausencia de ser personas que vivieron la vida. Cuando queremos recibir la cosecha, nos damos de cuenta que ya los hijos no nos quieren ver, la esposa no nos quiere ver, la vida no nos quiere ver. Y entonces hemos tenido que ver casos de ancianos que fueron gente que laboralmente y económicamente fueron muy exitosos en la vida, pero fracasaron totalmente como padres, fracasaron como esposos, y por eso hoy en día tienen sus millones, tienen su casa muy grande, pero sola.
en la que ya en los años especiales, en las épocas especiales, lo único que usted tiene es una mesa de casi 16 puestos de mármol con sillas de caobo o de pino, en la cual solamente hay un almuerzo, solamente una comida y un solo desayuno. Y donde está ese hombre quien tiene que pagarle 3 y 4 salarios mínimos a una enfermera, a un mayordomo, para que aparenten darle felicidad y alegría. Y entonces vemos que aquellas personas con las que llevan nuestra sangre están a miles de kilómetros de distancia y no nos desean ver, y nosotros tenemos que pagar para que alguien nos respete, nos ame y nos cuide. Y todo esto pasa porque nosotros no nos sentamos por un momento a mirar. Siempre estamos tan afanados, y más en esta ciudad donde la gente se la traga literalmente los afanes y la ansiedad. Y vemos que hay poca gente que se sienta a mirar, que se sienta a contemplar. Por eso este hombre llamado Jesús, a quien admiro y respeto tanto como un maestro de maestros, él nos dice: mira las aves de los cielos. Entonces no solamente mira la hierba del campo que hoy es y mañana perece. No solamente mira las flores que sin hacer absolutamente nada tú las ves en los mejores palacios reales del mundo. Ahora mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y dice la Biblia: mas sin embargo, su Padre Celestial las alimenta y las cuida. Entonces lo tercero que me manda es a mirar las aves. Miran por un momento al cielo y contemplan las aves que puedan estar pasando. Mira los árboles a ver si por ahí hay aves guardaditas. Y quiero que pienses por un momento, ¿esas aves sufren de depresión? ¿Usted cuándo ha visto a una ave acudir a un psicólogo porque está viviendo una situación de ansiedad en su vida? Es más, voy a poner casos más tremendos todavía. Cuando usted ve un perrito de la calle, esos perritos de la calle. Hace poco estaba saliendo de mi conjunto donde yo vivo, y resulta que el conjunto quiso adoptar a un perrito de la calle. Y es un perrito que siempre usted lo encuentra en la portería. Siempre que tú vas entrando al conjunto, ahí está el perrito, al ladito de la puerta de salida y de entrada, está sentado ahí. Y lo que más me llama la atención es que este perrito, desde que yo estoy viviendo en este conjunto, hace alrededor de unos 5 años, siempre lo he visto ahí. Y cada vez lo veo más gordo. Es increíble lo gordo que está. Está más gordo que cualquier otro perrito doméstico que pueda estar dentro de un apartamento dándole purina do chau, ¿verdad? Ultra, hiper de calidad. Y yo veo que este perrito está gordito, súper saludable, porque ya llevo 5 años y nunca veo que este perro esté enfermo. Y por un momento me pongo a pensar, ¿de qué se afanará este perrito? Y recuerdo que hace poco salí de casa, pedí un Uber y lo estaba esperando ahí afuera en portería, y el perrito estaba ahí acostado, recibiendo un sol increíble. Ahí estaba echado con la lengüita afuera, descansando. Y me puse a pensar y dije, vea, este perrito que no se preocupa por qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a pasar esta noche. Y yo lo veo tan gordito y tan pasivo y tan tranquilo. Y yo, que me preocupo por pagar el agua, la luz, el recibo, las cuotas del apartamento, las deudas, el datacrédito, las tarjetas de crédito y todo eso, vivo con afán, con preocupación, con ansiedad, no sé qué hacer. Y yo veo a este perrito tan tranquilo de la vida por una sola razón, porque la Biblia termina diciendo este texto bíblico: basta cada día con su propio afán. El perro no se preocupa por qué va a comer, por qué va a vestir, cómo va a solucionar sus problemas. Su única preocupación es el presente. De manera que hace poco vi una investigación en la cual dice que el ser humano tiene la capacidad de soportar una preocupación a la vez. Es increíble este dato. El ser humano está creado, está codificado para preocuparse una sola vez. Nosotros podemos con un solo problema. Nosotros podemos con una sola carga. Nosotros podemos con una sola preocupación. Cuando una persona tiene 2 preocupaciones al mismo tiempo, tiene 2 cargas al mismo tiempo, está sobresaturado. Ya está sobrecargado. Y si yo te dijera cuántas preocupaciones tienes en tu vida, yo creo que una lista de 30 no te alcanzaría. Yo creo que tú agarrarías un listado y tú dirías: Israel, estoy fregado. No solamente tú lo está el 99.9% de la humanidad.
Por eso la longevidad ha bajado de una manera catastrófica. Hace unos 500 años la gente podía vivir perfectamente 130, 140, 150 años perfectamente bien. Desde hace unos 200 años la gente podía vivir 120, 130 años perfectamente bien. Desde hace, nada más, vámonos hace poco, hace 40, 50 años, la gente podía vivir 80, 90, 100, 110 años perfectamente bien. Y hoy vemos que la longevidad ha bajado a menos de 70 años. Y no estoy hablando de la generación de viejitos que tenemos ahora, de ancianos que tenemos ahora. No, estoy hablando de la generación de los que tenemos de 30 a 25 años. Esta generación de jóvenes, esta nueva generación, estos millennials que estamos naciendo en esta nueva época, con toda esta cantidad de tráfico, de preocupaciones, de ansiedad, donde la gente corre, y no tenemos nunca tiempo para sentarnos y contemplar la vida. La longevidad no sobrepasa los 60, 70 años. Ahora, ¿qué será de la siguiente generación? ¿Qué será de la generación de nuestros hijos? ¿Qué legado les vamos a dejar? Entonces, yo he tratado al máximo de enseñarles a mis hijos uno de los principios más maravillosos que me enseñó uno de mis antiguos jefes cuando yo estaba trabajando en esta multinacional maravillosa a la que le dediqué varios años de mi vida. Y mi jefe me dijo: Israel, tú no trabajas para ser feliz, tú eres feliz para trabajar. Cuando nosotros trabajamos para ser feliz, lamentablemente recibiremos como recompensa todo menos felicidad. Pero cuando tú eres feliz para trabajar, ya para ti el trabajo no es un trabajo, es un privilegio, es un hobby. Es una manera de tú distraer tu mente mientras que te ocupas de las cosas importantes, que es tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus sueños personales. Y cuando esta persona me dijo esto, realmente entendí qué tipo de legado quería dejar en mis hijos. Porque hay dos palabras aquí. Y como digo nuevamente, como lo he dicho al principio, no tenía nada preparado. Lo que estoy hablando es de lo que ya sé, de lo que he vivido, de lo que he pasado. Y entonces entendí lo siguiente, que una cosa es dejarle a nuestros hijos herencia y otra cosa es dejarle legado. Dejarle herencia a nuestros hijos es dejarle algo a ellos. Es dejarle algo a ellos, dejarle una casa, dejarle un apartamento, dejarle una vida económica saludable, es dejarle una libertad financiera, es dejarle un buen carro, es dejarle una buena universidad, es dejarle una buena preparación académica. Eso es una herencia, es dejarle algo a ellos, algo. Pero el legado es dejarle algo en ellos. Mientras que la herencia se preocupa de dejarle algo a ellos exteriormente, el legado se preocupa de dejarle algo internamente a ellos. Entonces, a partir de lo que hablé con mi jefe, tomé la decisión de no preocuparme tanto por dejarle herencia a mis hijos. Porque yo he visto padres que se han preocupado y por eso han sido padres ausentes. Y se han preocupado por trabajar 12, 10, 15 horas al día si es necesario para dejarle un apartamento a mis hijos y mis hijos no tengan que pagar arriendo como yo pagué. Oh, qué loable hecho que estás haciendo. Otro dice, no, yo me voy a preocupar porque mi hijo tenga su propio carro para que no tenga que sufrir lo que yo sufrí en Transmilenio, donde me atracaron, donde me sobornaron, donde me lastimaron, donde me intimidaron, donde yo parecía una salchicha. Yo no quiero que mi hijo pase por eso. Y por eso tome su carrito. ¿Verdad? Otro dice, no, yo no me voy a preocupar porque mi hijo sea un licenciado, sea un médico, sea un psicólogo, sea un antropólogo, sea un geólogo, sea un gran especialista, sea una persona con grandes estándares de popularidad académicas. Pero hay otros que hace rato aprendimos que toda herencia que tú dejas a tus hijos fácilmente se puede perder. Nada más, hablemos por la parte académica. En Colombia, del 100% de los estudiantes que salen de una universidad con una licenciatura y con un cartón, solamente el 30% lo ejercen. El 70% de los universitarios que se han graduado de sus universidades, el 70% ahorita no están haciendo lo que estudiaron. Y vemos padres que enfocaron su vida tratando de pagarles un semestre de 16 millones de pesos para que el muchacho no la ejerza después, por diferentes razones. Ya sea porque él nunca quiso eso y fue lo que sus padres quisieron, ya sea porque no es lo que da dinero o recursos o no hay muchas oportunidades en Colombia, o qué sé yo.
Por eso cuando un padre se enfoca en dejarle ese tipo de herencia a sus hijos, cuando un padre se enfoca en pagarle un carro de 130 millones para que mi hijo tenga el mejor carro del mundo, vemos que un accidente de tránsito, ya sea porque el muchacho fue imprudente o porque el que venía atrás es imprudente, ahí se puede quedar el carro. Vemos que cuando nos preocupamos por dejarle una buena casa, un buen apartamento a nuestros hijos, y lamentablemente después que nosotros fallecemos toman malas decisiones en temas administrativos, en temas de finanzas, no saben controlar sus finanzas, un banco le puede terminar quitando perfectamente esa casa por la que tú fuiste ausente y pensaste que siendo ausente para ser un buen padre, entre comillas, dejando la herencia a tus hijos, te iba a ir bien, y a los meses de fallecido tu hijo pierde la casa. Entonces, cuando yo meditaba en esto, me di cuenta qué es realmente lo importante que debemos dejar a las siguientes generaciones. Y me di cuenta que tengo que trabajar no por dejarle una herencia a mis hijos, sino por dejarles un legado. Y el legado es, ¿qué están viendo mis hijos? ¿Cómo soy en mi casa? ¿Cuál es el lenguaje que yo manejo en mi matrimonio? ¿Qué les estoy dejando en ellos, no a ellos? Porque dejarles a ellos es dejarles un computador. Dejarles en ellos es dejarle una semilla de ejemplo. Y tomé la decisión de dejarle la mejor semilla a mis hijos. Decidí dejarle la mejor semilla a las personas con las que puedo darles terapias, con las que puedo aconsejarles, ayudarles. Siempre tomo la decisión de terminar mis charlas dándoles esta semilla. Y es la semilla de vivir sin preocupaciones. Oh, Israel, me la estás poniendo muy arriba, porque vivir sin preocupaciones básicamente no vivir. No. Hay personas que están sobreviviendo y pocas están viviendo. Porque vivir hace parte del hecho de que yo pueda disfrutar de los pequeños y de los grandes detalles que la vida me ofrece. Cuando yo no entiendo esto, entonces dejo que la vida determine qué quiero para mí y no yo qué quiero para mí. Cuando tú entiendes esa filosofía que algunos dicen es una filosofía barata, no debería publicarse, no debería escribirse, no debería replicarse, pero para mí rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y cuando tú entiendes que con menos tú puedes hacer más, entonces vemos como los casos de Jesús. Este hombre que le estaba dando una tremenda charla motivacional a más de 15,000 personas. Porque la historia bíblica dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Y usted sabe que en el Medio Oriente tenían hijos como tosiendo. El que menos tenía 10, 12 hijos, porque para ellos, para la cultura judía, entre más hijos tenían, era como una señal de que eras bendecido por Dios. Y resulta que Jesús estaba en medio de 15,000 personas que durante todo el día lo habían escuchado dar tremendas palabras. Y resulta que cuando termina la hora, se acercan sus discípulos y dicen: Maestro, ¿por qué no despides a la gente? Ya deben tener muchísima hambre como nosotros también la tenemos. Y entonces Jesús le dice a ellos: ¿por qué más bien no le dan ustedes de comer? Pero maestro, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y él dijo: tráiganlos acá. Y esos 5 panes y 2 peces hizo un milagro de multiplicación tan tremendo que 15,000 personas se saciaron con 5 panes y 2 peces. Y es más, termina diciendo la historia que quedaron 12 canastas llenas de panes y de peces. Entonces, cuando tú entiendes que la vida no se trata de tener más, sino de aprender a vivir con menos, entonces tú vas a tener una vida de contemplación. Vas a poder ver a tus hijos crecer. Vas a poder disfrutar de tu matrimonio. Y no vas a tener que esperar los años viejos. Hay otro texto de la Biblia. Lo que pasa es que a mí me encanta leer la Biblia porque aprendo tanto. Y en la Biblia hay un texto que dice: alégrate joven en tu juventud. Le está hablando a los que todavía estamos jóvenes. Alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en la vista de tus ojos. Es decir, tú puedes creer que trabajar lo es todo, o tú puedes creer que el trabajo no lo es todo. Pero mira la advertencia que da este texto bíblico. Pero tienes que saber que al final de la vida no podrás quejarte de la cosecha que tú has recibido, para que cuando vengan los días malos no digas de ellos: no tengo contentamiento. No hay nada más hermoso que uno terminar una vida diciendo: aprendí a disfrutarlo. Oh, pero ¿cuántos carros te compraste? Ni uno.
¿Y cuántos apartamentos o casa compraste? Ninguna. Pero ¿cómo tú me vas a decir que disfrutaste? Claro, yo disfruté de mis hijos. Disfruté cada etapa que ellos vivieron. Disfruté de mi querida esposa, de esa mujer que me amó y se decidió por mí. Disfrutamos de la vida. Ya la herencia es la recompensa de aquellos que sabemos vivir por legado. Por eso hoy te quise compartir no tanto información. Hoy te quise compartir cosas de mi corazón. Por eso, como te dije al principio, esto que te compartí no fue preparado. Simplemente fue pensado, fue producto de lo que yo he contemplado y he visto durante toda mi vida. Y espero que así como fue de bendición para mí, también lo sea para ti.